Buenas tardes, bienvenidos una vez más al Club Social Complexity de Red Compleja. El día de hoy vamos a hablar de un concepto muy interesante que se llama autopoiesis, desarrollado originalmente por científicos chilenos Maturana y Varela, y vamos a extenderlo con otros pensadores que han explicado también pues, el mismo proceso, sistemas que se autorregulan, sistemas que generan condiciones para poder existir y las implicaciones también que existen para el mundo social, que al final es de lo que más nos interesa en este curso. Entonces, una vez más, voy a compartir mi pantalla para dar una pequeña presentación antes de pasar al debate colectivo. Ok, ¿se ve la presentación? Sí, Vamos a hacer aquí ok, un segundito. Perfecto. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de autopoiesis y, bueno, comentar un poco también sobre la homeostasis, que es un concepto algo relacionado. Esto lo puse la semana pasada y me gustaría construir sobre ello, y es la coevolución. La semana pasada hablábamos de cómo hay especies que a través de la interacción de sus variedades, pues pueden encontrar, digamos, ese tipo de interdependencias que les permita, pues, obtener capacidades y obtener habilidades que individualmente no tendrían y que crean luego ese tipo de simbiosis, ¿no? Y en el perro y el humano, esa relación tan estrecha que existe, pues se ve claramente este tipo de comportamientos. Ahora, la autopoiesis está relacionado digamos, tiene ese mismo como sabor de fondo de sistemas que buscan la forma a través de diferentes interacciones para mantenerse vivas. La contraparte sería una máquina. ¿Qué hace una máquina? Una máquina es un sistema de mecanismos muy complicados, no siempre complicados, pero pueden ser muy complicados, muchos engranajes y muchas piezas y muchas interdependencias, digamos que son muy, sí, como difíciles de entender, que tienen un input, desarrollan un tipo de mecanismos o desencadenan un tipo de mecanismos y generan un resultado. Ahora, la máquina va a propagar toda esa energía o todo ese trabajo y al final va a entregar el resultado y ahí va a quedar. La máquina no va a buscar la manera de mantenerse en todo momento realizando ese mecanismo, porque la función del mecanismo se la damos nosotros en el momento que insertamos la máquina en un contexto y hacemos pues que esa función, que ese resultado tenga una función en un esquema más grande de las cosas. Eh, Existen máquinas, bueno, esto es un ejemplo de una de esas máquinas, ¿no? Una máquina sencilla, una bailarina dentro de una caja, en lo que tú la levantas, tú le das la cuerda, suena la musiquita, ella da la vueltita, tal esto y lo otro, los engranajes tienen ahí todo su juego, pero una vez que se acaba la música, una vez que se acaba la energía disponible para hacer el trabajo, la bailarina se paraliza. La bailarina no busca la manera de mantenerse dando vueltas y sonando la música, que es muy diferente a lo que hace un ser vivo. Un ser vivo come, un ser vivo busca la comida, busca lo que necesita para que esos procesos que están dentro, que son procesos muy complejos, también muy complicados, pues se mantengan en todo momento ejecutándose uno después del otro. Es una máquina que está constantemente regulando el ambiente y creando las condiciones, o es como una máquina, pero que está creando las condiciones para mantenerse en todo momento en funcionamiento, además de reproducción y además ¿cómo se llama? Bueno, y de relacionarse con otros seres vivos, como había hablado de la simbiosis al inicio. Entonces, realmente las bacterias piensan. Si esto es un video, uno puede ver videos de bacterias, las bacterias se mueven hacia donde hay comida, las bacterias reconocen si las condiciones son favorables o no y buscan la manera de ir a donde están, entonces, digamos, donde están esas condiciones. Y nos hace pensar mucho también en el proceso de cognición, o sea, realmente
Es simple, se necesita un cerebro para poder procesar información, obviamente no, porque lo vemos en vivo en el video de las bacterias buscando la comida, y más bien es una cuestión como química, es una cuestión de cómo se siente químicamente el ambiente, dónde está el gradiente y, y reacciones en cadena, que es la parte clave que hacen que el ser vivo pues se ponga en las condiciones que le son más favorables. Con los cuales la autopoiesis son sistemas, en principio fue desarrollado para sistemas biológicos y es estricto en ese sentido, que crean las condiciones para continuar existiendo y evolucionando, crearse a sí mismo y mantenerse a sí mismo. Ahora, este concepto se ha aplicado a sistemas sociales que se regulan a sí mismos, que se adaptan y que sobreviven a lo largo, digamos, que no nada más de los individuos, sino que trasciende al individuo. Y lo puedes pensar como los lenguajes, como las culturas, e incluso como las compañías, que en todo momento pues están teniendo que rediseñar y ¿cómo se llama? Estructurar para poderse adaptar y sobrevivir al ambiente que en todo momento está cambiando. Para entender esto, voy a irme al trabajo de Stuart Kaufman, que lo vamos a empezar esta semana y lo vamos a continuar la semana que viene, porque su trabajo tiene unas extensiones hacia la innovación que son muy interesantes. Él dice que, o sea, para entender esto, hay que entender lo que es un sistema fuera de equilibrio. Cuando yo agarro una tinta y la echo en un líquido, ¿verdad? En un agua, una tinta de color, tú puedes ver que hay un momento en el que se genera toda esa estructura compleja en el cual existe fractalidad, existen leyes de potencia, hay toda una estructura, digamos, que, que no se mantiene en el tiempo. ¿Por qué? Porque la segunda ley de la termodinámica nos dice que eso tiende a la homogenización, tiende al equilibrio térmico. Y lamentablemente, y haciendo aquí el inciso, es en ese o la asunción de ese equilibrio térmico en donde residen cosas como los promedios, como la estadística y como una cantidad de herramientas matemáticas que realmente están describiendo un mundo que no existe, porque nosotros como seres vivos existimos es del lado fuera de equilibrio. Un ser vivo es un sistema que está fuera de equilibrio, si no fuese simplemente una sopa química que no tiene estructura. Y justamente la autopoiesis se trata de encontrar la manera de mantener ese estado vivo que lucha contra la ley de la termodinámica, la ley de la naturaleza, que es la disolución absoluta. Otro sistema fuera de equilibrio es lo que llaman en inglés el whirlpool, que es como este remolino. Y los remolinos, un minuto, Reginaldo, ya te, no, Alejandro. Esta presentación es corta, yo les voy a pasar la palabra en un minuto. Un sistema fuera de equilibrio está representado también en este remolino, y el remolino tiene un momento en el que va existiendo, pero luego con el tiempo lo que se espera es que una vez que cambien las condiciones que lo están generando, en este caso de presión y temperatura, etcétera, pues eso va a tender a la disolución. Mientras que los seres vivos, una vez más, pues tienen la capacidad de un concepto que no se discute mucho tampoco en la comunidad de sistemas complejos, pero que es fundamental para entender la naturaleza y a los seres humanos, que es la agencia. O sea, la bacteria pareciera que está actuando en su propio beneficio, en su propio, lo que dicen en inglés, en its own behalf, en su propio nombre, para buscar, para crear, para hacer, es lo mismo que los seres humanos. Entonces, es importante entender esta parte, ¿no? Porque el límite, estar fuera de equilibrio es un límite dentro de la transición de un estado a otro de la materia, y es un límite que es crítico, o sea, estás ahí como en el puntito, y de la vida trata siempre es de buscar las condiciones para mantenerse en ese puntito donde puede existir estructura y donde puede existir la creación de información. Mecánicamente, Kaufman lo explica muy bien a través del concepto de la organización que se propaga. Y la organización que se propaga se entiende muy bien con un molino. El molino va a buscar hacia dónde, o dependiendo de la dirección en la cual esté corriendo el viento,
el molino se va a alinear con ese viento, dado el diseño que tiene, se va a alinear en esa dirección y es la dirección que permite que eso gire lo más rápido posible. Entonces, lo que sería una energía que viene en el viento, que es energía que está disponible para efectuar un trabajo, la organización lo que empieza es a canalizar esa energía de forma tal de que pueda generar una cadena de reacciones. En este caso, pues primero da vueltas el aspa, luego da vueltas la que está en el medio, eso muele el grano que está por dentro del reservorio, etcétera. Y digamos que de esa manera, pues se va creando una organización que se va propagando, que lo que va haciendo es buscar fuentes de energía que estén disponibles para realizar trabajo y con ese trabajo crear nuevos constraints, crear nuevas condiciones para que se pueda crear más trabajo. En pocas palabras, es una manera de encontrar energía que puedo yo entonces canalizar para generar un trabajo y que ese trabajo genere una nueva fuente de energía que otra variedad o que otra parte del sistema puede también aprovechar para organizar y crear trabajo y de esa manera crear pues toda una red, digamos, de elementos que está cada uno. Esa es la cascada de mecanismos a los cuales yo me refiero, de los cuales, bueno, están hechas las máquinas como tal, pero que los seres vivos, como resultado de toda esa propagación de trabajo, lo que hace es crear más condiciones para que ese ciclo se pueda repetir una y otra vez de manera autónoma. Y cuando hablamos entonces de seres vivos, hablamos de reacciones químicas. Eso es lo que está pasando en los seres vivos, pero es a través de que el compuesto tal reacciona con el compuesto tal y crea otros compuestos y esos compuestos crean otros compuestos y se crea toda una red de reacciones químicas que se llama el set autocatalítico. Algunos de ellos ocurren de manera natural. Algunos de ellos, o digamos estas transiciones, necesitan de un input nuevo de energía para poderlo hacer, para poder cruzar la barrera del potencial, y por eso es que comemos, y por eso es que trabajamos, y por eso es que estamos constantemente buscando la manera de crear más variedades y más diversidad que permita que toda esa red de reacciones químicas que generan al ser vivo y todas esas redes de interacciones sociales que permiten que se genere una cultura y se genere una sociedad, pues no nada más se mantenga, sino que además tenga mejores condiciones para evolucionar y para seguirse creando a sí misma. Por aquí también, y con esto ya voy finalizando, está el concepto de la homeostasis. La homeostasis es, digamos, la manera que tiene el cuerpo de regularse y de mantenerse dentro de los parámetros que le benefician. Por ejemplo, si tienes mucho frío, pues te dan los escalofríos para bajar la temperatura. Si tienes mucho calor, pues sudes perdón, para subirla. Si tienes calor, sudas para bajar la temperatura. Y de esta forma, pues también el cuerpo te demuestra cómo está constantemente regulándose a sí mismo, gobernándose a sí mismo. Y, y además, la homeostasis es interesante porque te enseña cómo tú puedes atravesar, digamos, cambiar ese límite homeostático a través, pues, de la práctica, a través del ejercicio, a través de generar las condiciones que vayan empujando el cuerpo poco a poco hacia el límite, sin ir muy lejos, porque puedes, ¿cómo se llama?, caer en el fallo o en el error, incluso puedes generar heridas, pero digamos que con la práctica adecuada, entendiendo cómo funciona, que el cuerpo está siempre buscando la manera de regularse, tú puedes empujarlo, 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 hasta que cambia el límite hemostático, hasta que cambia el régimen en el que se encuentra el cuerpo, y a partir de ahí, pues, ver una cantidad de comportamientos y de propiedades del cuerpo que antes no eran presentes. Con lo cual, ya en resumen, y voy cerrando, tenemos lo que es la naturaleza de una organización. Es las organizaciones, y esto es sistemas complejos en general, es una persistente emergencia de complejidad a través de lo que llaman romper la simetría. Y romper la simetría es generar ese sistema fuera de equilibrio en el cual hay energía disponible para hacer trabajo, la energía no está completamente disipada en el ambiente, y esa energía disponible se puede canalizar para crear más diversidad de forma tal
de que los agentes puedan encontrar más fuentes de energía disponible y puedan generar más trabajo, con lo cual es un proceso que va creciendo. Y esa parte es importante entenderla, lo vamos a discutir más la próxima semana, porque la innovación está ahí. La innovación está en encontrar las formas para que el funcionamiento del sistema social se facilite y evolucione y se haga más robusto y que sea más estable. Entonces, es un continuo proceso de reinvención en lo que hay. Y el proceso que busca es ese, es buscar fuentes de energía que todavía no han sido explotadas y que tienen la oportunidad, pues, eh, de generar esa fuente de energía necesarias para hacer más trabajo. Con lo cual, eh, cuando generamos estas nuevas variedades, podemos reconocer nuevas fuentes de energía que antes no podíamos reconocer porque no teníamos las variedades. Y eso es la innovación, ese es el producto. Entonces, cuando tú tienes innovaciones como el teléfono, por ejemplo, que son piezas que luego te desatan un mundo entero nuevo de innovaciones, porque le ha dado al toque y ha generado la variedad que permite desencadenar la creación de nuevas variedades. De vuelta al tema biológico, muchas veces estas variedades o el funcionamiento que hay detrás, como vimos, esas reacciones autocatalíticas son muy complicadas de entender, son muy complejas y en este caso estoy haciendo la distinción de ambas palabras porque también son complicadas. Pero cuando uno administra el sistema, cuando uno interactúa con el sistema, entender cómo hacerlo es mucho más interesante que entender qué está pasando, o sea, entender que un sistema tú lo puedes administrar sin entender exactamente todos los mecanismos que están adentro y lo que empiezan a surgir pues son lo que llaman las heurísticas y cómo las heurísticas pues terminan funcionando porque tú dices, mira, yo no entiendo todos los mecanismos que están detrás, pero yo te aseguro que si lo haces de esta manera, eso funciona a través de la práctica, a través de la repetición y de verdad sin necesidad de entenderlo, porque todo eso es como una caja negra que tú puedes simplemente interactuar con ello y bueno, y a través de esa interacción aprenderlo. Mensajes importantes aquí también está la importancia de la semántica a la hora que hablamos bueno, del funcionamiento de la naturaleza. Y este es el trabajo de Kaufman. Yo recomiendo mucho que la gente lo investigue y lo lea él también. Él dice que en la física hace falta historias y semánticas, porque si nosotros tratamos de entender todo a través de la causalidad, y bueno, yo puedo explicar cómo un animal que de repente cruzó la calle en el momento equivocado porque se emocionó al ver el dueño o porque simplemente estaba jugando, pues es atropellado, muere o lo que sea. em, ¿Cómo tú explicas a nivel físico el hecho de que simplemente decidió cruzar la calle? ¿Me entiendes? Y son como, hay capas en las cuales nosotros estamos operando, como hablamos de las escalas, y tratar de explicar digamos que cosas que se hacen con propósito, simplemente tratar de explicar el propósito a través de las partes que se están organizando para cumplir ese propósito, es una calle sin salida, porque es el propósito el que está organizando a las calles, y es el propósito a las partes, y no las partes las que están organizando al propósito. No sé si esa parte queda claro, pero es la causalidad final la que está haciendo que se relacionen las partes, y no a pesar de que es la organización de las partes la que genera esa causalidad final. Y eso es importante entenderlo también porque cuando estamos hablando de seres vivos hay que entender que es el propósito de sobrevivir el que ha llevado a esa exploración gigantesca del espacio de posibilidades y es al final el propósito el que genera la evolución y el que hace que la organización social se autorregule a sí misma. Y por eso es que yo digo que al final el propósito siempre se revela. Al final, pase lo que pase, el propósito de la organización y el propósito de la persona termina revelándose porque simplemente es eso lo que realmente está influenciando el comportamiento de todo el sistema. Y con eso, mis amigos, el día de hoy va a ser corta la intervención. Lo dejo hasta aquí. Sistemas que se autorregulan, sistemas
que se buscan la manera de mantenerse siempre en funcionamiento, creando las condiciones, buscando las variedades internas que permite crear mejores condiciones y entender que, bueno, la sociedad ha estado en este proceso durante mucho tiempo, se empezó a ver en la biología, ya se está viendo a nivel social y, y entender esto como parte de nuestros procesos, porque nosotros, pues a la hora de administrar sistemas sociales y a la hora de interactuar con sistemas sociales, pues lo mejor es que entendamos cómo estos mecanismos están funcionando y de esa manera tratar de intervenir al mínimo y buscar la manera de generar las condiciones para que el sistema evolucione y se gestione a sí mismo, porque el sistema es suficientemente inteligente para poderlo hacer. Y esto está en contraposición entonces a lo que hablábamos antes del top-down, de las decisiones que van de arriba abajo, de los diseños que vienen, digamos, de una manera meticulosa a una cuestión que es compleja, que tiene vida, que se gobierna sola. Y cuando uno trata de meter un sistema que es de ese tipo dentro de una rejilla o dentro de una máquina, pues obviamente eso va a funcionar a la mitad de lo que podría funcionar. Y con ese mensaje, pues paso el turno de palabra a todos ustedes. Muchísimas gracias. Y Alejandro, tienes la mano levantada. Hola, buenas tardes a todos. Oye, nomás una puntualización sobre la segunda ley de la termodinámica. Diga. Eso que dijiste es verdad. Todo tiende a, digamos, a la configuración más expandida. Eh, Pero eso pasa solo cuando el sistema es aislado. Ujú. Por ejemplo, nosotros somos un sistema abierto. Nosotros no estamos bajo esa, bueno, sí estamos en el sentido de que como estamos conectados con el exterior más nosotros sí cumple con todo, pero nosotros no necesariamente podemos, digamos, tenemos que transitar hacia el máximo entropía. Lo vamos a hacer, pero mientras nos estén suministrando energía, vamos a mantener una entropía baja, lo cual como si contradijera la segunda ley, pero no la contradice, porque la segunda ley se refiere al sistema total y el sistema total sí se aumenta la entropía, pero nosotros, sistema abierto, tenemos baja entropía y de hecho, estamos luchando para mantener esa entropía baja, o sea, ordenándonos, no enfermándonos, comiendo bien, durmiendo bien y todo, para mantener esa entropía. Cuando ya vamos a tener que morir, es cuando ahora sí vamos a ir al equilibrio con el exterior y eso es muerte y eso es pues inevitable, pero estamos luchando contra eso nosotros, por eso comemos y todo eso, pero sí podemos tener entropía baja. Nomás era esa aclaración, porque a veces se malentiende la segunda ley, porque la segunda ley se refiere a la entropía total. Y el único sistema verdaderamente aislado es el universo. El universo sí está transitando, bueno, eso es lo que creemos, hacia un punto de máxima entropía, que es equilibrio, que es que ya no va a haber ninguna estructura, va a ser todo homogéneo. Sí, Eso nomás era aclararlo. muchísimas gracias, Alejandro. Gracias por el inciso, porque en verdad es así y tienes absolutamente razón. Esa ley se cumple en el momento en el que el sistema está cerrado y nosotros no somos un sistema cerrado. Con lo cual, la pregunta que uno se hace es ¿por qué entonces tantos modelos como la teoría del equilibrio económico, etcétera, pues están basados en sistemas que no existen? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y estamos tomando, y a nivel numérico, por igual, o sea, estamos hablando de que, bueno, en el momento se desarrollaron esos métodos porque era el conocimiento que había disponible, ¿no? Pero ya sabemos que no, primero, y es ahí cuando uno siempre dice, el problema de las cosas es que tienen una, eh, asumen condiciones que no se adaptan o digamos que no cumplen con la realidad del sistema natural y empieza por ahí. El sistema, nosotros no somos un sistema abierto. La sociedad no es perdón, no somos un sistema cerrado. La sociedad no es un sistema cerrado, es un sistema abierto, es un sistema fuera de equilibrio. Las ciudades son sistemas fuera de equilibrio. Entonces, es ahí justamente donde entra pues la discusión, ¿no? Cómo nosotros y qué tipo de modelos entonces tenemos que empezar nosotros a generar modelos
matemático y de pensamiento para poder entender cosas como la economía con sus propiedades como son, en lugar de asumir cosas pues que están fuera de la realidad. Sí. Bueno, y lo que la física ha hecho, que es la termodinámica clásica, es como la entropía es una función de estado y con esta característica quiere decir que solamente depende de dónde empezó y dónde terminó la transformación y tú puedes calcular esa diferencia. Y como es independiente del camino, tú puedes asumir un proceso que nosotros llamamos cuasi estático, reversible, o sea, ideal, para esa transformación que ocurrió en la realidad, que no puedo calcularla, la puedo transformar, o sea, pasar a una transformación, a un camino que sí lo puedo calcular. Me estoy refiriendo a resolver ecuaciones y todo. Y como a mí lo que me interesa es cuándo empezó y cuándo terminó, y si puedo calcular eso mediante una utopía, entonces me está sirviendo. Y de hecho nos sirve tanto que pues están los carros funcionando, están los refrigeradores funcionando. Pero en realidad lo que tú dijiste es exactamente correcto. Estamos basados en una utopía que no existe. Y el problema es que queremos llevar eso a la sociedad y la sociedad es un sistema altamente abierto. O sea, no se puede hacer un mapeo así por así. Eso era lo que yo les comenté hace unas dos clases anteriores, que un, una persona de Washington, un profesor de quería hacer como el ciclo de Carnot, la máquina de Carnot para la economía. Y le decía, está bien, nomás que tú tienes que tomar en cuenta que el ciclo de Carnot es ideal, todo es bonito. Y la economía no es bonita, o sea, está interaccionando con el exterior fuertemente y realimentándose, pues está totalmente fuera del equilibrio. Y ahí las matemáticas, todo lo que nosotros sabemos en física, ¿ve? Ahí se pierde, tenemos que irnos fuera del equilibrio. Y eso es lo que hace un poco, intenta hacer este Piogini con su escuela fuera del equilibrio. Pero está es un poco complicado, pero bueno, ya hay éxitos, pues el premio Nobel de Física, que lo ganó Parisi, está en ese camino hacia fuera del Sí. equilibrio. O sea, el punto es aprender el fuera del equilibrio para entender Y todo. luego también hay un inciso por ahí, antes de pasar la palabra, que dice que a pesar, incluso en un sistema cerrado, en el cual pues tiende al equilibrio, pueden haber localidades en las cuales se mantenga Sí, fuera de equilibrio. Es una forma también como de darle explicación a esto en el universo. A mí me llama la atención el universo porque es una gran asunción de decir que el universo, bueno, pensamos que es el sistema total, pero si estuviese tendiendo al equilibrio, pues no habría ni galaxias, ni estrellas, ni planetas, ni mucho menos seres vivos. no, o sea, digamos, en ese sentido estamos transitando hacia ese estado donde no va a haber nada, suponiendo que el universo sí es es el todo. Y bueno, a diferencia de los sistemas que nosotros llamamos aislados aquí en física, bueno, es que nosotros para considerarlo aislado, lo cerramos con una frontera, pero la frontera inevitablemente va a interaccionar con el exterior. Pero si esa energía de interacción es baja o es pequeña comparada con la energía del mismo sistema, es despreciable. Entonces podemos considerar este sistema como un sistema aislado, aunque en realidad, siendo estrictos así, tajantes, no lo es. Pero el universo, como no tiene exterior, no interacciona con nada, entonces no va a haber manera de que cambie ese sistema porque no hay exterior. Por eso es aislado, porque en realidad fronteras, pues nadie sabe si tiene bien y dónde están. Pero lo que sí estamos suponiendo es que no tiene exterior. Y por el hecho de que no tenga exterior, no hay nada que vaya a hacer que cambie ese sistema. Por eso es el único sistema que creemos que está sistema aislado. Yo he platicado con unos colegas cosmólogos que tienen teorías que no, que dicen que eso no es así. Hay teorías, pero bueno, pues tienen que demostrarlas y hacer todo eso. Sí. Pero, Gracias, Alejandro. Bueno, para recordarle a Alejandro, Alejandro es profesor de física y muchas gracias por tus comentarios. no, pues de qué. Julio, a José Julio.
Gracias. Bueno, siempre son bien importantes los aportes de Alejandro, ¿ah? Eh, bueno, hace poco me recordaba que había escuchado un podcast de Krakauer, del Instituto de Santa Fe, en que él decía, digamos, que los modelos, la mayor parte de los modelos que se han usado a partir de la física para interpretar muchos fenómenos, digamos, son modelos en equilibrio y como decía Alejandro, digamos, los modelos en equilibrio son, como él decía, utopías, pero en el fondo los modelos no son las realidades, así como el mapa no es el territorio, como decía Kopsirki, digamos, y lo repetía Bateson. Entonces a veces nos perdemos en que un modelo que es una abstracción y que nos sirve para interpretar una realidad con ciertos supuestos en que sabemos que hay errores, en que muchas veces carecemos de cierta gran información, decimos, bueno, de esto no tenemos información, pero con esto que sí tenemos información vamos a trabajar y vamos, como decían los tomadores, dicen, ceteras paribus, o sea, esto otro lo voy a obviar, pasa mucho en economía, que son modelos que vienen del siglo XVIII, algunos de ellos, y claro, hoy en día cuando hay gente que está haciendo eh, modelamiento económico de sistemas complejos como Hidalgo, Ujú, Hidalgo que estaba en el MIT y se fue al CNRS, que es chileno, y que usa modelos más complejos de análisis, digamos, pero la economía sigue trabajando con estos modelos antiguos y la gente en algún momento piensa que el modelo, ese modelo que está usando, es la realidad. Y ese modelo es rígido, y cuando tú empiezas a ver el mundo real, no encaja exactamente. Por eso que la gente que tiene, ¿cierto? Tú mismo lo decías respecto a la cosa política, cuando tiene creencias fanáticas en algo, eso tiene una forma de estructurarse o de describir la realidad que choca con la realidad, pero prefieren no verla, se queda en la alucinación que tiene en la mente. Entonces, ahora, volviendo al tema de un poco de la autopoiesis, el primer libro en el cual enuncian el tema como más claramente, ya definido, digamos, Maturana y Varela, que se llama De máquinas de seres vivos, ellos partieron trabajando con un modelo de autómata unicelular que era en principio computacional y después pasó a ser un modelo biológico. Eh, y en el fondo, claro, a través de estos trabajos con estos modelos, digamos, de unicelulares, luego de metacelulares, eh, en algún punto, digamos, denunciaron varias cosas. Digamos, el tema estaba en que este se autogenera, porque claro, se autodigiere y al mismo tiempo se autoproduce, ingresa partes del medio ambiente que lo rodea que le sirven como alimento, digamos, y se va autogenerando y se va autocreando porque, digamos, se destruye, se crea y se destruye al mismo tiempo, como el Uruburus. Y, y eso es lo que caracteriza, ¿cierto?, esto que llaman la vida. Le dan una serie de definiciones, porque definir la vida es súper difícil. Varela tiene un libro que se llama La fenomenología de la vida, en que intenta definirlo, pero se presta para muchas discusiones. Los puntos los virus son algo que está entre medio, uno dice que esto está vivo o no está vivo, pero hay una cosa curiosa que hace alguien que en el ámbito mío, en el que yo trabajo, que es anestesia, que es un Machur. Él le administra anestesia a diversos seres vivos. Y los seres vivos que tienen algún tipo de cognición quedan inconscientes de algún modo, quedan desconectados del ambiente. O sea, él duerme una ameba, duerme un paramecio, duerme una euglena, ¿cierto? Duerme una planta, que las hojitas caen. Y así hasta, entonces, los seres vivos que tienen algún tipo de cognición, es posible dormirlos con uno de estos agentes que provocan inconsciencia, ¿cierto? Ahora, hay plantas que tienen algún tipo de conciencia. Está el pipilvoqui, que, ¿cierto?, que es una enredadera que existe en el sur de Chile y es única en el mundo, que tiene sensores visuales. Y esta enredadera, cuando va creciendo, si va pasando, si en su crecimiento está al lado de una hoja de roble, sus hojas toman forma de hoja de roble. Si sigue creciendo y es una hoja de eucalipto, toman forma de hoja de eucalipto y se va volviendo cada segmento de la enredadera que crece, sus hojas se vuelven iguales a la hoja de la planta o el árbol del cual esté. Y tiene unos sensores visuales, o sea, hay un tipo de cognición visual más primitiva, digamos. Entonces, los niveles de cognición que pueden existir son muy sencillos, porque la ameba tiene una cognición que, decía Varela, tiene que ver, y Maturana, con coordinaciones sensoriomotrices, y él decía coordinaciones de coordinaciones que son recursivas, en las cuales, digamos, interacciona con su ambiente.
el Umwelt, ¿cierto? De los alemanes de principios de siglo. Eh, y en esta coordinarse con su ambiente, coevoluciona a través de las diversas generaciones y, digamos, es lo que le permite adaptarse a los espacios, a los seres vivos, a los espacios a los cuales los rodean. Ahora, todos los seres vivos tienen algún tipo de cognición que les permite situarse en este ambiente. Entonces, los niveles de cognición, de conciencia, si lo quieres llamar, o que llamamos conciencia, son gradualidades, ¿sí? Muy diferentes. Incluso el ser humano puede tener gradualidades de conciencia aún estando despierto. O sea, hacemos cosas maquinalmente. O sea, de repente tú sales de la casa y dices, desenchufé la plancha o apagué el quemador de la cocina, no me acuerdo. Y parece que no. Vuelves y lo habías hecho. Y no tienes recuerdo de eso. Entonces hay un grupo de acciones que son maquinales, digamos, que son un nivel de conexión más bajo. Y dice Varela, digamos, que el yo autoconsciente emerge cada tanto rato desde estas submodularidades para eh, juntar la memoria y reflexionar, pero hay muchos periodos en los cuales este yo desaparece, se deshace. Incluso este yo puede ser una construcción relativamente moderna a partir de la época en que aparece algún tipo de lenguaje y más interacción entre las comunidades humanas. Pero te fijas, es un tema que tiene muchos, digamos, aspectos interesantes de pensar o de reflexionar. ¿Cómo ves tú al hombre más primario, al hombre más, digamos, antes de lo que seríamos nosotros, en estos niveles de conciencia? ¿Operaban en un nivel de conciencia, digamos, un poco más bajo? ¿O cómo lo ves tú? Era un modo de percibir distinto. Incluso no sé si has leído a Irene Vallejo, que escribió El infinito en un junco. Es una escritora que habla de un poco la escritura de ella es de cómo se origina la literatura, la escritura, el lenguaje escrito y cómo evoluciona a través de la humanidad, digamos, desde los tiempos del papiro, con los escritos de los egipcios, los escritos de Ur en tablillas, pasando por los griegos, asirios, así hasta la modernidad, digamos. Una mirada así como humanista, digamos. Eh, a pesar de que estamos en épocas de poshumanismo, pero bueno. Eh, entonces, las descripciones de los griegos se ven cosas. Por ejemplo, los griegos no tenían, cuando los que leían el griego antiguo, no tenían una palabra para azul. Entonces, no existía una expresión para azul y hacían descripciones que eran colaterales, eran metáforas, pero no existía una palabra para azul. Y cuando se referían, por ejemplo, a ciertos estados de ánimo, estos que Heidegger llama Befindlichkeit, o Stimmung, ciertas templanzas, ciertas variedades de los estados de ánimo de la persona, ellos los convertían en daimon, ¿cierto? El daimon que le hablaba a Sócrates era una parte de su conciencia, era como su yo interior, pero él lo decía, es como que hay un demonio que me habla, un daimon, un espíritu. No es el sentido del demonio que aparece con el cristianismo, sino que ni con las religiones, digamos, babilónicas, sino que es como un espíritu que mal, pero es tu propia mente que te está hablando. Entonces, esto es lo que llama Orstein cuando habla de la conciencia bicameral, que es un libro, digamos, que probablemente una evolución en algún punto en que el ser humano empieza a integrar su propia reflexión verbal. Incluso en los escritos que cuando habla la Irene Vallejo, hablaba de cómo leían los romanos. Entonces, por ejemplo, había un relato en que alguien se asombraba de que una persona podía leer un escrito eh, moviendo los labios, pero sin hablar en voz alta. Entonces decía, ¿cómo logra? Y cuando ya alguien pudo hacerlo sin mover los labios, esta persona como que tenía un poder especial, ¿te fijas? Entonces hay evoluciones hay cosas que damos por sentadas hoy en día, pero que en el fondo evolucionaron largamente a través de cómo la humanidad fue evolucionando con su ambiente, pero al mismo tiempo generando este mundo virtual, que es la creación cultural, la escritura, el lenguaje, la poesía, el arte, las interacciones, las formas de interacción de la familia, de los clanes, de las ciudades, de los seres humanos, y así la escala hacia arriba. Total, ¿no? Y la cultura y el lenguaje es un punto fundamental en todo esto y también con el sistema de lo que hablamos con el enfoque de autopoiesis, ¿no? Porque el lenguaje realmente
es como un ser, un metaser que está, digamos, de manera fuera de equilibrio, porque las personas pues van rotando, pero él es como una entidad del lenguaje que va variando, va adaptándose, buscando siempre la manera de sobrevivir, creando nuevas palabras, desechando viejas palabras, pero de igual manera manteniéndose, ¿no? Y realmente lo antiguo que son los lenguajes, porque nosotros realmente, o sea, yo por ejemplo, una vez fui para Grecia y me llamaba mucho la atención que fonéticamente hablando era muy parecido al castellano de España, Sí. sobre todo a la parte de Cataluña, la parte mediterránea, y, y tú piensas cuántos miles de años llevamos hablando de la misma manera, ¿me entiendes? Eh, y realmente, pues, una vez que se solidifica la cultura, eh, eso sobrevive y eso se mantiene precisamente porque tiene dentro de los mecanismos y nuestro, como tú dices, todas nuestras partes cerebrales están ahí activándose para mantenerla viva y propagarla y que siga evolucionando, ¿no? Es justamente, y lo hablaba hoy, el problema de lo que vivimos hoy en día, porque hoy en día, pues con la tecnología, se cree que podemos eliminar el lenguaje, podemos eliminar las instituciones, podemos eliminar estas series de variedades que han emergido del sistema social y que son el motivo por el cual el sistema social ha evolucionado. Claro, eso es como una cosa como un poco Deus ex machina. O sea, cada vez que inventamos un device, un artefacto nuevo, pensamos que ese artefacto tiene un poder especial y sin conocerlo, porque hoy día existe mucha tecnología compleja, el mismo, por ejemplo, los algoritmos que se usan con el chat GPT, qué sé yo, la gente empieza a pensar, "Oh, esto es una inteligencia, es algo que está pensando y reflexiona y, puede, y sabe más que yo, me va a resolver la vida, ya no necesito pensar". Entonces, le van entregando a la máquina y le atribuyen poderes que realmente no son. La máquina tiene, alguien tiene que programarla, digamos, y se va a conducir de acuerdo a cómo los programas la definieron en su modo de operar, pero la gente empieza a atribuirle propiedades mágicas a ciertos artefactos y la verdad es que, claro, tú, incluso en áreas, por ejemplo, en el área mía, que es el área médica, de repente ingresa la cirugía robótica y la gente dice, oh, el robot va a ser maravilloso, pero en el fondo uno ve los efectos en la práctica cuando lo mide en trabajo experimental, ve que en realidad esa interacción inicial entre hombre y máquina puede ser desastrosa, porque incluso peor que lo que pasaba antes de la máquina. Y claro, puede que mejoren a través del tiempo, porque en el fondo tienen que coevolucionar, eh, y probablemente van a llegar a un punto en que ensamblen bien, pero en principio todos estos inventos nuevos, todos estos devices, funcionan como las cosas que son beta, ¿cierto? Como un programa que está en condición beta que todavía está probándose, digamos. Pero ya le estamos atribuyendo que es capaz de todo, entonces eh, al final para nosotros las máquinas terminan siendo como una especie de nuevos dioses, digamos, en la medida que no las estudiamos y no conocemos cómo funcionan. Entonces, la gente que ve estos sistemas de procesamiento de lenguaje que funcionan como, entre comillas, inteligencias artificiales, les atribuye inteligencia, nótese, conciencia, cosas que probablemente no las tienen. Puede que un sistema más complejo lo llegue a tener, pero le atribuimos demasiadas poderes a cosas que no conocemos. Bueno, pasaba cuando no conocemos la naturaleza y todo era divino y todas las entidades que nos rodeaban, como en las religiones animistas, como en el Shinto japonés o el animismo africano, ¿cierto? Una piedra era un dios, un río es otro dios, hay espíritus de los árboles, o sea, le empiezas a atribuir ese poder, digamos, esa magia a máquinas, ¿cierto? A artefactos. Y claro, estos artefactos son prótesis de nuestro funcionamiento, pero en el fondo hay que tener cierta precaución, digamos, de cuánto dependemos de esta prótesis, ¿cierto? Es un poco este miedo que de la historia cuando aparece la escritura y decían, ¿cierto? Los escribas, los primeros escribas, digamos, egipcios, eh, cuidado con la escritura porque se va a perder la memoria. Bueno, y en alguna medida no se equivocan, ¿cierto? A principios del siglo XX, un investigador del lenguaje conoció unos poetas y cantores, digamos, de poesía en los Balcanes que memorizaban como 20.000 versos de un poema del siglo XV. Y cuando a uno de estos le enseñan a leer y escribir,
ya no logra, perdió su memoria, no logra declamar el poema que declamaba antes de aprender a leer y escribir. ¿Sí? Entonces, hay algo de eso. Sí, ya es un límite muy complicado ahí de entrar. Yo también lo pienso y con esto ya paso la palabra, hablando sobre todo con la inteligencia artificial generativa, los que generan, por ejemplo, que puede generar arte, que puede generar poesía, etcétera, y que lo lees y parece poesía, ¿sabes? Pero es realmente poesía, hay realmente una expresión, se está realmente demostrando, digamos, algún aspecto, ¿no? De la realidad que únicamente se pueda expresar con el lenguaje de esa manera, o simplemente estamos lo que llaman en inglés mimicking, o sea, haciendo mímica de las cosas en función de los datos que hay y juntándolos y ya. Eh, es complicado. Yo creo que el peligro está cuando se empieza a reemplazar variedades que son fundamentales dentro del sistema social, eh, con estas nuevas tecnologías, y ese reemplazo pues lo que hace realmente es afectar el funcionamiento del sistema social, porque esa variedad pues existía de manera ontológica por un motivo para el funcionamiento, ¿verdad? Y por ahí va, empezando por las relaciones sociales y la manera en que se está mecanizando las relaciones sociales y se está tipificando la manera en que interactuamos y cómo interactuamos y si mandamos entonces la manito o el fueguito o la cosita y el y al final hay toda una cantidad de entropía, hay toda una cantidad de información, hay toda una cantidad, digamos, lo que yo llamo ese musgo social que es fundamental para generar la confianza, para generar todos los elementos que son necesarios para que el sistema social se mantenga. Y al final, a mí me parece que Nassim Taleb es el que mejor describe todos estos efectos y dice, si lo ponemos en una sola línea, se hace un sistema social frágil, porque estás eliminando las variedades que lo mantienen de una forma más cohesionada y estable durante el tiempo y al final, pues un sistema social débil que se abre más fácil a la manipulación, que se abre más fácil a una cantidad porque los malefactores, la gente que se quiere aprovechar de estas debilidades existe, ¿me entiendes? Y en esa estamos. Reginaldo, ¿querías comentar? Muchas gracias, José. Sí, lo que quería comentar inicialmente, Alejandro lo comentó mucho mejor de lo que yo podía hacer, que era la cuestión de la entropía, ¿no? A mí lo que me parece curioso es cómo la vida, como el mito de Sísifo, tiende en contra de la entropía, pero pues si es un sistema abierto se va a terminar a la nada. Y entonces ahí se habla de dos propiedades de la naturaleza que nosotros podemos observar, que es la autopoiesis molecular, como define Maturama la vida, y la tendencia general del universo hacia un estado de equilibrio absoluto para llegar a un cero total donde todo desaparezca, ¿no? Y Mm. entonces estas dos cualidades de la realidad que nosotros podemos ser testigos de ella, te habla, pues trasciende un estado un poquito que se podría decir hasta místico, mitológico o teológico, de cierta manera, de dos propiedades evidentes del universo, ¿no? Eh, También me gustó mucho el punto que hiciste, que el lenguaje existe en un espacio meta más allá de lo que nosotros somos o de las personas que tienen la capacidad de ellos. Y vuelvo al tema de logos. Entonces, en el griego, que lo mencionaste, y tienes toda la razón del mundo, los fonemas que se utilizan en el griego son muy parecidos a los que se utilizan en el español. O sea, hay muy pocas diferencias fonéticamente, ¿no? Entre uno y el otro. En logos, es una palabra que se explica como ente ordenador o el ente fundacional del orden del universo o el cosmos, que los estoicos lo tocan mucho, y también es un principio aristotélico. Y el caos, que también se puede hacer una asociación con la, con la entropía. Sí. Y Maturama habla de cognición. Entonces, la capacidad de cognición que tienen los entes vivos o autopoiesis molecular para interactuar con la realidad o con el medio o el contexto donde se están desarrollando para poder seguir desencadenando la vida. Es muy interesante los paralelismos que se pueden dar entre el pensamiento antiguo de Grecia a lo que estamos a los conceptos nuevos que están empezando a emergir, ¿no? También me pareció muy interesante lo que mencionó José Julio de
esa capacidad que tenían las personas con anterioridad de poder leer sin mover la boca. Si alguien podía tener esa capacidad, se le consideraba un genio. Y una de las personas dentro de la historia a la que se le halagaba mucho por tener esa capacidad era San Agustín. A San Agustín de Hipona se le veía como un intelectual muy fuerte porque tenía la capacidad de leer sin mover, sin gesticular o sin hablar en voz alta. También se tocaron muchos puntos y cada uno, pero no los tengo presentes. Estoy anotando Aquí termino. Explícanos un poco más la analogía con el mito de Sísifo. Pues yo siento como que nosotros, los seres humanos, la voy a agarrar de bote pronto. Somos entes cósmicos que vamos peleando en contra de la entropía, nos vamos replicando y somos entes de baja entropía, como mencionó Alejandro. Pero el universo tiene una tendencia hacia la alta entropía, hacia la dispersión, y por más que la vida se siga replicando y vaya creando más orden o más apoyosis molecular en el universo, va a llegar un punto donde se va a llegar al cero absoluto, pero no sabemos si se va a volver a reiniciar. Si te quieres poner teológico hindú, dices, sabes que este es un ciclo y cuando llegue al cero absoluto va a volver a nacer, o no sé qué explicación cosmológica exista ya que se llegue a ese estado, si se va a poder reiniciar el ciclo este. Y otro punto interesante como Oye, unidad. disculpa que te interrumpa. ¿A qué te refieres con el cero absoluto? ¿De temperatura? No, pues de que no haya movimiento, la energía cinética desaparezca y así, ¿no? Un equilibrio Porque, térmico. ajá, equilibrio térmico. Pero es que la temperatura absoluta de cero no se puede alcanzar, ¿eh? Eso es una Bueno, limitante cuántica. Pero a lo mejor te refieres es el equilibrio. Eso ajá, sí, eso sí, sí es posible. ajá. Pero el principio de incertidumbre te prohíbe que llegue al cero absoluto. Y Pero va a esa es llegar la el, el, cuarta el, ley de la termodinámica. ajá. El estado más alto de entropía, ¿cuál sería? El equilibrio. Es el del equilibrio. El equilibrio. A eso me Y refiero. de más mínima energía. Pero ahí la temperatura no va a ser cero. Ajá. Puede estar baja lo que quieras, pero cero no puede llegar, porque Ah, es una imposibilidad natural, digamos. O sea, ya nosotros alcanzando el punto más alto de entropía con las limitantes físicas que conozcamos hasta ahorita, ¿qué es lo que va a Ahí, suceder ahí? Va a haber ahí un se va a rein. quedar ahí se va a quedar el sistema, ya no se va a mover. Bueno, eso es lo que se supone, porque llegó al Ajá. equilibrio. Ya de ahí, es como un cuarto cuando llega a la temperatura absoluta, perdón, a la temperatura de equilibrio, ya se va a quedar ahí para siempre. Digamos, es la condición de una variable que llegó al equilibrio, que ya no cambia con el tiempo, siempre es el mismo. Entonces, cuando Y, llegue el equilibrio, se va a quedar ahí y ya no se va a Pues el mover, equilibrio lo dice. Sí, sorry. a menos que alguien externo ¿cómo se llama? Lo saca del equilibrio. Lo saque del equilibrio. si Sí. se quieren poner Sí. teológicos, así es ahí donde entra el dedo de Dios, el único milagro, como dirían varios, varios científicos teístas, ¿no? Que nomás le piden un milagro a Dios y es la creación del universo. El, Sí. y, el, y, y dentro de lo que nosotros podemos observar como unidad de información cósmica en vez de caótica, que es la que maneja el universo, pues es donde entra el ADN y la autopoiesis molecular. Mm. Y aquí quiero cerrar este punto, pero hay otro punto también que quería tocar, de que como el sistema molecular también tiene programación su muerte y parar la autopoiesis molecular, que sería la apoptosis. Entonces, que se ve celularmente, pero también se puede ver en escala macro en los seres vivos porque envejecemos, o sea, se empieza a degradar tanto las interacciones moleculares que vamos teniendo que el ser vivo pues termina desapareciendo. Y si esa muerte es una programación del logos molecular del ADN o de nuestra tendencia, o es un accidente del exterior para allá, como que se me queda abierta esa cuestión. Bueno, te construyo sobre eso, porque hay un principio que es importantísimo en todo esto y que creo que no hice suficiente énfasis, que es la autoorganización. ¿Me entiendes? Y cómo el sistema se autoorganiza en lo que tú tienes, en lo que tú rompes la simetría, ¿verdad? En lo que tú generas interacciones, en lo que tú generas reglas de interacción. El sistema se ordena y se organiza, ¿no? Y hay un orden que emerge
a partir del tipo de interacción que hay entre las partes y que ya eso da igual si está vivo o no está vivo porque lo reproduces incluso con, ¿cómo se llama? Un programa de computadoras, ¿no? Y la autoorganización, el life, lo que llaman el tiempo esperado de vida, el lifespan, es un producto de el sistema organizándose a sí mismo para que la descendencia pueda tener recursos sobre los cuales comer, porque si nadie se muere, pues también en algún momento no alcanza la comida para tanta gente. Entonces, de cierta forma, las características de los seres vivos, hay un paper de Barjam que explica esto súper bien. De cierta forma, las especies, en función de las tasas de reproducción, en función de la cantidad de recursos que hay disponibles, etcétera, se termina convergiendo en una cantidad de tiempo de vida por individuo que les permita como población mantenerse viva. A mí me llama esto mucho la atención porque realmente yo lo veo no nada más en cuestiones biológicas, lo veo también en cuestiones psicológicas, o sea, cómo hay patrones, sobre todo los patrones, cómo los patrones se mantienen vivos, cómo los patrones buscan la manera de conseguir la comida para mantenerse viva. Lo puedes ver en el tema de, por ejemplo, de adicciones, ¿no? Como, o cualquier tipo, digamos, de patrón psicológico recurrente en el cual puede que las condiciones ya estén bien, pero el individuo busca la manera de patear la mesa como sea, con tal de que esa variedad que tiene en la psicología, pues se mantenga, esos circuitos neuronales se mantengan, digamos, ¿cómo se llama? Siendo activados constantemente. Y cuando uno empieza a ver las cosas de esta manera, en verdad como que hay varias cosas de la naturaleza del ser humano que lo empieza a ver distinto, porque realmente estás tratando con entidades que están como si fuesen vivas, se comportan como un ser vivo. Entonces, pues dejar de meterle gasolina al fuego, como dice, es mucho mejor que simplemente que tratar de cambiar al fuego. O sea, simplemente deja de darle energía y que eso, pues, de cierta forma se equilibre. Me nació una duda sobre el equilibrio. Ya es que la homeostasis es un equilibrio dinámico. En el estado más alto posible de entropía, ¿sería un equilibrio estático o un equilibrio dinámico? Lo que pasa es que hay unas cosas que son puntos estables Ajá. fuera de equilibrio. Porque a nivel físico, cuando se habla del equilibrio, se habla de esto después de la sopa homogénea, en la cual el sistema ya no cambia estadísticamente. Adentro siguen las partículas chocándose las unas con las otras, pero estadísticamente ya da igual si ves un pedacito pequeño, un pedacito intermedio, un pedacito grande, al final estás viendo una solución que es completamente homogénea. Cuando hablamos de sistemas fuera de equilibrio, como por ejemplo un huracán o como por ejemplo un ser vivo, son sistemas que son estables porque están manteniendo una forma, están manteniendo pues toda esa red de autocatalítica en el caso de los seres vivos o lo que sea esa estructura. La estructura es estable, pero no está en el equilibrio y por eso necesita que se alimente de energía. El sistema es abierto, la energía fluye, ese flujo de energía genera esa estructura que puede permanecerse estable en el tiempo, pero durante un tiempo limitado, porque en lo que la energía disponible para realizar toda esa secuencia de trabajos que representa la estructura se acabe, va a volver a tender al equilibrio. Es que siempre ha estado tendiendo al equilibrio y lo que hace ese flujo de energía es mantenerlo, digamos, en ese límite crítico antes de que vaya al equilibrio y la disolución total. Y eso es importante Sí, entenderlo para las organizaciones sociales, porque a las organizaciones sociales, por eso hace falta reformar, por eso hace falta revisar, por eso hace falta en todo momento mantener y tener esa cadena de mantenimiento en el cual se está introduciendo energía constantemente dentro del sistema para mantener esas estructuras, porque y un ambiente además, y jugar con el ambiente de forma tal de que la autoorganización del grupo social se mantenga en la dirección, digamos, del propósito colectivo, porque la tendencia va a ser a que cada uno en algún momento pues se desacople de ese propósito colectivo y la organización social pues tienda también a la disolución. otra cosa también que referente al muchacho que preguntó ahorita, es que tú puedes ver un sistema desde lo macro y lo micro. Entonces, cuando hablas de equilibrio macroscópico, estás hablando, por ejemplo, de la temperatura.
el volumen, la presión. Pero si te vas a lo micro, la temperatura, recuerden que la podemos asociar con el promedio de la energía cinética de las moléculas que lo componen. Entonces, cuando tú dices que está en equilibrio a una temperatura dada, quiere decir que en promedio la energía cinética de las moléculas se suma, ¿verdad? Y da la temperatura esa. Pero no quiere decir, por ejemplo, que las moléculas no estén chocando, no se estén moviendo. Lo que pasa, lo pueden ver, a ver, muy simplemente es, tengo esta pared y tengo una fuerza grande, o sea, una raya grande, una mediana y una chiquita, y yo le estoy diciendo al sistema, si estás en equilibrio, esa suma de las magnitudes de esas rayitas tiene que ser tal. Pero lo que sí le permites al sistema es decir que la grandota puede disminuir, pero la chiquita aumentó. Y esa suma de esa otra, ese es otro microestado, esa configuración da la misma presión si lo estoy empujando. Y si la grandota se quedó igual, la mediana aumentó, entonces la chiquita tuvo que disminuir para mantener esa concepción de que está en equilibrio. Entonces, cuando llega el equilibrio, macroscópicamente tú lo puedes medir, cuantificar con cantidades como temperatura y eso. Pero esas temperaturas a nivel microscópico, pues son moléculas que están chocando y todo eso. Van a seguir ahí, van a cambiar sus configuraciones, es decir, van a chocar unas, van a perder, pero esa que perdió la ganó esta, y en total se suma para dar la propiedad macroscópica o la cantidad macroscópica como la temperatura. Entonces están cambiando, pero las configuraciones ahora están restringidas a que la temperatura debe ser esa. Entonces, no cualquier configuración va a ser posible en ese estado. Está constreñido, no sé cómo digan, restringido a que se quede ahí. No Y sé si me expliqué. sí, no, no, perfecto, muchas gracias. Y yo añadiría que, como hablábamos hace un rato de los modelos de la economía, por ejemplo, la teoría del equilibrio y la forma en que se cree que funcionan, digamos, eh, estos tipos de sistemas, ellos asumen que el movimiento, por ejemplo, de los precios, para hablar de la economía como tal, pues como ocurren de manera independiente, es como si fuesen las pelotitas chocando de manera independiente y al final pues eso tiende a un equilibrio, tiende a un punto, pero cuando el sistema está fuera de equilibrio, eh, empiezan a emerger otro tipo de propiedades, y son las que hemos discutido durante todo este tiempo, y para eso es la ciencia de sistemas complejos, para entender qué tipo de propiedades tienen ese tipo de sistemas. Y por dar un ejemplo nada más, pues información diferente a diferentes tipos de escala. Un sistema que está en equilibrio es como una sopa homogénea, como decía él, pues el macro, el micro, o en la mitad, ya con esa temperatura estoy describiendo al sistema, estoy describiendo un sistema completo a partir de esa agregación, porque ya la agregación se hace de manera homogénea, mientras que cuando tienes un sistema que está fuera de equilibrio, como los sistemas sociales, pues empiezas a tener información a distintas escalas. Ya empiezas a tener clústeres, lo que llaman clústeres, ya no es simplemente un promedio que lo define todo, empiezas a tener leyes de potencia en las cuales tienes, digamos que entidades que se mueven o movimientos y correlaciones que van más allá de la escala local y que pueden llegar a percolar el sistema completo, ¿no? Entonces, no es muy difícil. A veces uno habla y cree, y es como una medio misterioso, oh, el sistema fuera de equilibrio, pero en verdad es que se cumplen los principios que hemos discutido durante todo este curso en sistemas complejos. Principalmente la información a múltiples escalas cambia, la operación del sistema en diferentes escalas cambia, y tienes que pensarlo distinto en función de la escala en la cual lo estás interpretando, porque simplemente no tiene el mismo comportamiento como lo podría tener un gas ideal. Alex, te veo con la mano levantada. Sí, ah, estoy poniendo en el chat algo sobre lo de que los griegos no veían, tenían el color azul, que este cuate dice que sí, que tiene su teoría de que sí, no sé si sea cierto, no soy clasicista, pero gente que sí lo es me ha dicho que algo tiene de sentido. Y de lo de la termodinámica y la muerte térmica del universo, la forma en la que me gusta verlo es
que cuando la entropía, cuando llega a un punto de máxima entropía, cada región del sistema es equivalente a cada otra región del sistema. Entonces, si tienes un vaso de agua, digamos, tiene baja entropía, porque todas las partes pues son agua, no tiene más chiste. Si tú pones un poco de pintura roja arriba, cambias la entropía del sistema porque la parte de arriba ya no es equivalente al resto. Y llega otro punto en el que cuando la pintura se esparce por todo el vaso, las regiones vuelven a ser equivalentes. Entonces, como se dice, la entropía regresa. Y eso tiene que ver con lo de si el sistema es dinámico o no. Para que haya dinámico tienes que tener la capacidad de hacer trabajo, tienes que tener la capacidad de que cosas pasen. Entonces, si todo en el universo tiene la misma temperatura, ya todos los átomos cayeron a electrones y lo único que tiene a fotones, y todo lo que tienes en el universo son fotones volando por la vida, ya no puedes hacer trabajo, ya no puedes hacer cambios porque todas las regiones son equivalentes a todas las otras regiones. Eh, Esa es la forma como a mí me funciona verlo. Y bueno, espero no poner mucha discordia en el asunto Adelante. metiéndome a temas de actualidad, Ajá. pero yo tiendo a ver un estado como un sistema complejo, como un sistema dinámico, y, y siento, bueno, he visto que tienen el patrón como cualquier otro sistema complejo como nosotros, a intentar no morir. Entonces, siento que parte que entendiendo las propiedades de sistemas complejos, podemos incluso meternos en cosas de políticas al saber que un Estado va a intentar no morir, aunque no sea un ser vivo como tal, va a la mayor, a las posibilidades que tenga, va a intentar no morir, no autodestruirse. Entonces, últimamente está todo lo de Israel y Palestina. Me ha llamado la atención como ciertas de las propuestas que hay para la resolución del conflicto necesitarían la terminación del Estado de Israel. Y entonces yo no sé si tenga mucho sentido como lo estoy viendo, pero al ver a Israel como un sistema complejo, opino que las propuestas que se tienen que hacer para resolver el conflicto tienen que dar cabida a la propagación de uno de los sistemas involucrados, que es el sistema de Israel. Ajá, esas son las ocurrencias que tengo. Muchísimas gracias, Alex. Yo voy a hacer algunos incisos en las cosas que dijiste. Sobre el color azul, si es históricamente preciso o no, yo creo que el mensaje principal de lo del color azul, de que el color azul no tenía una descripción escrita, por lo menos no se le ha encontrado una descripción escrita, y más bien se hablaba del vino tinto, como lo pones aquí, al mar se le denominaba color vino. El mensaje principal de esa observación es que y es algo que es recurrente en las discusiones de sistemas complejos, que la gente cree que el descubrimiento, hasta que no lo descubres, no existe. Hasta que tú no descubres algo, no existe. Entonces, lo del color azul lo que te dice es que las cosas ya existen. Lo que pasa es que no las hemos identificado. ¿Me entiendes? El sistema, fíjate que muchas veces se habla, y lo hemos hablado en este curso, cómo se hace para tener un sistema social complejo. El sistema social ya es complejo. ¿Me entiendes? La materia ya tiene su propiedad. Lo que pasa es que no tenemos el lenguaje, o puede que no tengamos todavía el lenguaje para identificar y explicar las propiedades de la materia. No por eso ha dejado de tenerla históricamente. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y de eso yo creo que se trata, y es un poco de la filosofía de la ciencia también, ¿no? Hay que entender que realmente las propiedades ya están ahí, ya están esperando a ser activadas, y están esperando a ser utilizadas para nuestro beneficio, pero no hay que reinventarlas, ¿no? Y aquí entra un poco, no sé por qué, pero tiene ese sabor de que le damos más importancia, si a la observación de la realidad o a la teorización de la realidad.
Y por eso es que yo digo que los modelos más robustos o la manera que realmente nosotros podemos lidiar con un sistema complejo es entendiéndolo bien y construyendo alrededor de sus variedades en lugar de diseñar el sistema en nuestra mente y luego ver cómo hacemos para encajar la realidad, digamos, a ese sistema. Sobre lo que decías de trabajo, justamente, pues, lo que explica Kaufman, ¿no? Que dice el sistema social y el sistema natural lo que hace es identificar esas fuentes de trabajo que están disponibles, esas fuentes de energía que están disponibles para realizar trabajo, que son fuentes de energía que de cierta forma pues están siendo constrained, ¿no? Dentro del espacio eh, y dentro del tiempo y no están simplemente pues dispersas y ya energía pues creo que el término es energía libre y que ya no está disponible para realizar trabajo. Entonces, pues para mejorar el proceso continuo de mejora de una organización social se basa en continuamente buscar las maneras en las que podamos mejorar, 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 mejorar. Y ese mejorar, mejorar, mejorar se traduce en encontrar maneras de hacer el trabajo de una mejor forma, de una manera más efectiva, de una manera más eficiente y encontrar todas esas oportunidades, digamos, que hay para seguir afinando y afinando y afinando la máquina de una manera evolutiva. Y a pesar de que suena bastante lógico, es un mecanismo que realmente no existe en la mayoría de las instituciones sociales. ¿Cómo hacer para que eso esté en una continua evolución? Y ahí entran los feedback loops, y, ¿sabes? Los flujos de retroalimentación de información son fundamentales porque en el sistema social, esa energía que se transmite entre personas es la comunicación. ¿Me entiendes? Está en la comunicación, está en la información que estamos transmitiendo los unos a los otros y cómo podemos utilizar esa información que estamos transmitiendo para que el sistema social pues siga evolucionando. Y no es trivial, no es fácil, pero por ahí es que va la respuesta. Sobre el Estado, yo personalmente soy venezolano, yo dejé de ver noticias en mi vida porque de verdad con ¿sabes? Después de como 20, 30, yo no sé cuántos años de sucesos históricos uno tras otro cada año, pues yo me saturé y yo no veo muchas más noticias, con lo cual no tengo mucha información sobre lo que está pasando en el tema de Medio Oriente, pero me hiciste recordar un caso que siempre pongo, que es el caso de Carcassonne. Y Carcassonne es una ciudad amurallada que queda en la mitad de Francia, cerca de España, cerca de Barcelona, que, bueno, mira, a pesar de que Francia fue un país moderno, etcétera, moderno digo yo, quién sabe en qué año, en 1800 por ahí, pues Carcassonne era una ciudad, no sé exactamente en qué fecha cayó, pero se mantenía como independiente y era imposible atravesar la muralla, y era imposible cambiar el gobierno, era como un acorazado ahí. La manera en la que consiguieron que se sublegue, que Carcassonne se desaparezca, digamos que se integre a Francia, fue dejar de atacar la entidad y jugar con el entorno, ¿verdad? Y fue en el momento en el que la economía de Francia y la economía del entorno era, digamos, ya más fuerte que lo que podría haber dentro de la ciudad amurallada, pues que realmente se abrió y se entregó a la sociedad. Y esto lo digo porque realmente muchas veces cuando se piensa en conflictos y se piensa en entidades, en las variedades, las entidades que están en conflicto, no se piensa en el ambiente, ¿me entiendes? Y el ser humano realmente tiene mucho más poder sobre el ambiente de lo que imagina y las condiciones en las cuales se están dando las cosas. Entonces, más allá de ir al específico y tratar de modificar el específico, uno puede jugar con el ambiente y simplemente hacer que caduque esa forma de organización y que simplemente pues cambie de una manera, digamos, más natural para adaptarse al nuevo tiempo. No sé, de verdad no estoy tratando de hacer ningún paralelo con el conflicto israelí, pero yo lo veo por ahí, digamos, la parte de que se habla muy poco de eso, ¿no? O sea, realmente cómo puede ser un ambiente para que este tipo de conflictos pues sean menos llamativos directamente, en lugar de tratar de microcontrolarlos y tratar de evitarlos de esa manera, que al final se van a seguir dando. Es lo que hablábamos también cuando hablábamos del narcotráfico y los muchachos que se suman al narcotráfico. O sea, el problema es el momento en que el muchacho decide sumarse al narcotráfico.
Entonces, ¿cómo tú puedes generar un ambiente para que ese tipo de comportamientos no sean válidos, simplemente no sean llamativos? Y yo creo que con una decisión bastante simplemente si le conviene o no le conviene a la persona, ¿no? Em, por ahí va la cuestión. ¿Quieres decir algo antes de pasar la palabra, Alex? No, ya con eso. Venga, Reginaldo, ¿querías comentar? Sí, sobre el tema del azul. Yo también había escuchado ese y no me acuerdo quién fue el científico que hizo el estudio de que veía, era antropológico, a varias tribus y a varios grupos humanos les preguntaba la distinción de colores y había palabras, había lugares donde no tenían color palabra para el amarillo y lo juntaban con el verde o no tenían para determinado color y lo juntaban con otro. Entonces es ahí donde nosotros podemos entender que el lenguaje afecta muchísimo la capacidad de percepción que nosotros tenemos. Otro caso muy interesante de ese tema es con los esquimales o los inuits, que ellos tienen una capacidad extraordinaria para poder identificar diferentes tipos de nieve. O Mm. sea, para nosotros toda la nieve es igual, pero ellos saben de que este es de un tipo y hay diferencias mínimas que ellos tienen la capacidad de poder identificar uno con el otro. Y de la misma manera con los tipos de pasto en África. Entonces, qué tan desarrollado y específico tengamos el lenguaje para determinados fenómenos, a nosotros nos abre las puertas de la percepción que vamos a tener sobre la realidad fuertemente y no caer en errores de equivocación. Y eso, por ejemplo, se nos puede parecer lo más mundano posible. Es con las mujeres, tienen mayor control de los colores que nosotros tenemos y dicen, no, ese es carmín. Y yo cuando uso la palabra carmín, pues obviamente mucho porque leo poesía, pero no es una palabra que esté muy desarrollada. Otro tema que se me vino a la mente fue cómo las matemáticas se hicieron el Deus ex machina, siguiendo la corriente que, hablando de José Julio, de la economía. Yo siento que uno de los principales problemas que tiene la economía ahorita es que se olvida cuál es el objeto de estudio al ser una ciencia social y es el ser humano. Y hay una cuestión que no se ha llegado a consolidar el debate, pero el simple hecho de que nosotros no podamos predecir bien los fenómenos económicos nos abre la puerta para poder identificar que sí existe un libre albedrío o una capacidad acausal del comportamiento humano, que es difícil, que es casi imposible de predecir qué es lo que va a suceder. Entonces, la naturaleza acausal del comportamiento humano en sí es una propiedad del probable capacidad de libre albedrío que tenemos como seres humanos. Y a los economistas que están muy miopes sobre las cuestiones econométricos, eso es imposible de factorizar. Este es un ejemplo que yo siempre he puesto y lo puse alguna vez aquí platicando con ustedes. Cuando empezó la pandemia, dime qué economista pudo predecir que todo el mundo se iba a comprar papel de baño. Mm. Entonces, esos comportamientos que nosotros nos pueden decir, parecer irracionales o difíciles de predecir, hablan de una causalidad social y más cuando estás hablando de multitudes humanas. Eh, eh, sobre el caso que mencionas del pueblo francés, a mí se me vino muy a la mente el caso del muro de Berlín. Mucha gente dice, ¿sabes qué? Destruimos el muro de Berlín, pero lo que está sucediendo ahorita en la actualidad es que Berlín, la Unión Soviética, no se desapareció, se dispersó por todo el mundo. Y es ahí donde vemos el zorro de San Pablo, donde estamos observando, pues aquí en México, el nuevo cartel de Puebla que le dicen de todos los presidentes de izquierda que se están viendo y cómo esas ideas se dispersaron a todo el mundo, ¿no? Y a lo que me hace conectar a las personas que están en contra de la censura en las redes sociales. Hubo varios, no me acuerdo del actor este de inteligencia de Estados Unidos que dicen, no censuren las redes en las redes sociales. ¿Por qué? Porque si tú tienes el 4chan, el Reddit, Facebook, a los neonazis, a las personas que tienen ideas perniciosas en contra de la humanidad, les permites estar interactuando dentro de ese lugar, los tienes focalizados y los tienes identificados, pero si en cambio tú lo prohíbes, van a tener medios de comunicación muchísimo más difíciles de poder alcanzar. Entonces, a nosotros al intervenir de esa manera, generamos un ambiente más propenso. ¿Para qué?
para que los subterfugios de las personas que están actuando en contra de la sociedad no poderlos identificar al momento de tú introducir la censura. Y sobre el caso de Israel y Palestina, yo siento que es importante hablar de la incompatibilidad cultural que hay entre los dos grupos, ¿no? Y lo que se está viendo en Occidente, también en Europa, y con las inmigraciones masivas que se están viendo con personas que tienen ideas supremacistas culturales sobre las demás, que sería pues el caso de los musulmanes con la ley Sharia y su excepcionalismo en frente de las sociedades seculares que imperan en Occidente, ¿no? Y con esto cierro. Gracias, Reginaldo. Definitivamente es un tema que tiene muchísimas aristas, que es bastante antiguo y que yo creo que la cuestión, de nuevo, de el ideal de cómo debería ser la sociedad choca mucho con la realidad y hace mucho daño. Ese dogmatismo de que, bueno, es que la gente debería comportarse de esa forma o llevarse bien de esta manera, etcétera, y lo otro, y la realidad es la realidad. Entonces, yo creo que las soluciones efectivas en estos casos siempre tienen que partir de qué es realmente lo que está pasando y no cómo nos gustaría que las cosas pasen, que me parece que en Europa pues se peca mucho de ese, digamos, idealismo de la sociedad, que al final termina siendo bastante inocente y que hay gente que se aprovecha de estas historias, como tú estás diciendo, para realmente hacer el mal. O sea, ese tipo de gente existe. Y con la cuestión de la nieve, me gustó mucho ese ejemplo, porque eso es justamente lo que uno se refiere con perfil de complejidad de un fenómeno. O sea, la nieve yo la puedo sobresimplificar y decir que toda es blanca. La nieve es blanca. Sin embargo, una persona que vive y que depende de la nieve abre esa agregación que yo simplemente le estoy poniendo un valor, es decir, un nombre blanco, o como podría decir simplemente un promedio, que es lo mismo que hace ese tipo de estadística, lo abre y se da cuenta que adentro existe una complejidad, adentro existe una variedad y que esas variedades pues tienen distintos usos y esas variedades tienen distintos contextos y esas variedades tienen distintos todo. Entonces, cuando nosotros hablamos de complejidad, se trata pues justamente de eso, ¿no? Una cuestión, cómo tú puedes un fenómeno ver toda su variedad, cómo tú la puedes agregar y simplemente resumir a una palabra o a un valor, y cuánta información realmente pierdes entre lo que es el fenómeno natural, que tiene todas esas variedades de nieve que existen y son distintas, y el modelo mental, que es el que simplemente dice, es nieve, es blanca, ¿me entiendes? Entonces, hay veces que dependiendo del propósito, porque para una persona que simplemente va a un lugar nevado a echarse una foto, le da igual ese perfil de complejidad y esa agregación nieve blanca simplemente le funciona para su propósito, pero en esa agregación es donde se pierde información y esa información puede ser fundamental para el sistema social. Y es ahí justamente donde entra no nada más una cuestión hacia la parte, digamos, matemática de decir, bueno, es que ese promedio no está representando a nadie, pero es que es lo mismo que estamos hablando de modelos mentales y realidad. O sea, hasta qué punto tu modelo mental está sobresimplificando la realidad tanto que simplemente está hablando ya pues de una fantasía y una cuestión que realmente nunca se va a dar, y que no se está dando y que simplemente no es acorde. Y eso se puede ver muy fácilmente, perdón, con el neorracismo que se está viviendo ahora en contra del whiteness o blanquitud, que no sé cómo lo tradujeron en español, o cuando se habla de negros o blacks o African Americans, y ver, por ejemplo, en África, la variedad genética que hay entre tribu, pueblo y pueblo es muchísimo mayor que en cualquier otra parte del mundo. Entonces, tú al decir negros, encapsulaste a una cantidad, con una variedad genética, étnica, cultural enorme, solamente por una propiedad cosmética. Y cuando, por ejemplo, los neorracistas o el movimiento woke interseccional que habla del whiteness, para empezar, a los españoles nunca se les consideró blancos, a los italianos tampoco, a los judíos, ni a los polacos, ni a las personas de Europa del Este. Entonces, ese es un fenómeno totalmente nuevo. Solamente se le consideraba blanco a las personas escandinavas y anglosajones, que vinieran de Alemania, Inglaterra o de países escandinavos. Pero los italianos también tuvieron que pelear para llegar a ese cierto punto. Entonces, nosotros desestimar
todas las diferencias culturales, étnicas, nacionales que tienen diferentes grupos, simplemente por una expresión fenotípica, le estás haciendo una falta de servicio, le estás faltando el respeto a toda la historia cultural y problemas que pasó con los grupos de personas. Por ejemplo, los irlandeses en Estados Unidos en un punto llegaron a ser equiparables con esclavos cuando tenían los servitude indentures, pero eso no se habla. ¿Por qué? Porque es diferente identificarlos por cuestiones cosméticas. Y, Y entonces, perdón. no, no, termina. Y es ahí donde la sobresimplificación de los fenómenos humanos que estamos viviendo, en realidad lo que llega y el resultado de eso es generar una narrativa totalmente injusta sobre las peleas que tuvimos todos por ser humano, con el aval de solamente la estética fenotípica de un tipo de persona que está teniendo. Exacto. Bueno, ya estamos llegando al final. Voy a hacer solo un comentario y le paso la palabra a Carlos. Y recordemos que existe un mundo que cada vez se está haciendo más complejo. Existen gente que quiere manipular a las personas y lo que hacen es sobresimplificar la realidad, sobresimplificar la narrativa, convertirlo en un malo bueno, ¿me entiendes? Y es lo mismo que nieve no nieve, en lugar de ver todos los matices que hay detrás, porque entre todos los matices pues se pierde el discurso y se pierde la capacidad de manipulación. Solamente lo dejo por ahí. Carlos. ¿Qué tal? Saludos a todos, espero que me estén escuchando bien. Interesantísimo el debate, o sea, yo no sé de cuántos temas estamos hablando, pero yo creo que pasar de la decena, todos de alguna manera interconectados, o sea, es difícil, ¿sabes? Keep up con todo, pero y todo es fascinante. Tres cositas muy rápidas, espero que me estén escuchando bien. Aunque me perdí la primera parte de la charla, el tema de la simplificación, o sea, el ejemplo que iba a traer, de hecho, lo iba a tomar en otra de las cosas que hemos conversado, pero hay también cierta recursividad en todos los temas que estamos tocando, ¿no? Hablaban de la muerte térmica del universo y cómo nosotros asumimos, by the way, ¿no? Buena parte de la física que utilizamos hoy día, o sea, por ejemplo, casi todo el mundo sabe, sin necesidad de ser físico, que la mecánica cuántica y la relatividad son incompatibles entre sí, ¿no? Entonces hay unos pedazos muy grandes que nos están faltando para realmente entender, al menos en escala macro, qué está pasando con el universo. Y se me ocurría, cuando hablamos del tema de entropía, y cómo algunos sistemas, bueno, entiendo que no sé si la autopoiesis o molecular, biológica, de alguna manera es un proceso que digamos, de entropía negativa o trata de luchar contra la entropía. Y pensaba por un momento que, bueno, sí, nosotros asumimos que el universo hace una muerte térmica, pero ¿qué ocurre? Que aún no logramos entender qué está pasando con la materia oscura, con la energía oscura, que mantiene a las galaxias muchísimo más, digamos, eh, compactadas de lo que deberían estar. O sea, está imprimiéndole ahí una cantidad de masa literal, ¿no? Que mantiene la gravedad en un nivel muchísimo más grande del que debería tener, impidiendo que se esparta, que la fuerza centrífuga bote todas esas estrellas y todos esos planetas y todo este basurero por todo el universo, ¿no? Probablemente ayudando a alcanzar ese equilibrio térmico más rápido. Entonces, ahí hay una cosa que definitivamente no podemos explicar, al menos no en este punto, y estamos tal vez sobresimplificando cuál va a ser el destino. Obviamente, yo entiendo que hay distintas propuestas de cómo puede morir el universo, etcétera. Pero ahí yo creo que hay una sobresimplificación también, efectivamente, porque hay unos grandes espacios que no sabemos, que en este punto realmente no sabemos, ¿no? Lanzándole un poquito un salvavidas a los economistas, ¿no? Porque, bueno, de alguna manera también me puedo identificar. Desde hace tiempo, yo diría que desde los años probablemente 60, 70, Daniel Kahneman, psicólogo que ganó el premio Nobel de Economía trabajando con Richard Thaler, también premio Nobel. Bueno, mentira, no sé si ellos están trabajando juntos, pero al menos son dos de los grandes exponentes de lo que se llama Behavioral Economics, ¿no? Y Behavioral Economics yo considero que es una de las ramas más fascinantes
de la economía, porque precisamente trata de estudiar el comportamiento individual, como el consumidor, qué ocurre dentro de la cabeza del consumidor, ¿sí? Como unidad de ese sistema súper complejo, que bueno, que ya además es complejo, ¿no? Y cómo termina generando, pues, las cosas que vemos de nivel macroscópico, y está también contrapuesta con muchísima de la, digamos, teoría clásica de la economía, ¿no? Y por supuesto que incorpora los llamados los sesgos cognitivos que son la manera en la que nosotros sistemáticamente nos equivocamos, ¿no? Que estamos desviados de la racionalidad, ¿no? Entonces, ahí yo creo que eso todavía no es tan mainstream, o tal vez ya es un poquito más mainstream que antes. Bueno, ha sido parte del proceso de que la economía tiene que evolucionar, ¿no? Pero de alguna manera sí hay un componente que permite mucha más aleatoriedad, mucha más irracionalidad que ya se considera en los modelos, ¿no? Al menos una parte. Y termino con esto que, si bien, bueno, igual yo creo que la física hasta ahora puede ser con más precisión nos ayuda a entender nuestra realidad, ¿no? Y todo lo que ignoramos, ¿no? La economía tal vez un poco menos, porque creo que ignora un poco más, pero lo que sí, en donde sí creo que el esfuerzo que tenemos que hacer como sociedad es monstruoso, tratando de hilar todas estas ideas, es en el tema de las leyes. O sea, si efectivamente vivimos en un universo, o sea, en donde la gran mayoría de sistemas son complejos, son dinámicos, hay equilibrios, hay equilibrios locales, digamos, distorsiones, aleatoriedad, random, todo esto. ¿Cómo es posible que nosotros intentemos, y no soy un anarquista, ¿no? Mucho cuidado, pero es que yo naturalmente veo que para poder, digo nuestros países, porque yo también soy venezolano, eh, tratar de romper, digamos, esos techos que tenemos, ¿no? Y tratar de llevar nuestros países a unos mejores niveles estables de desarrollo, definitivamente algo tiene que ceder, ¿no? Y si tenemos que, tal vez, o sea, porque las leyes, pues en teoría son las mismas, los procesos legislativos son muy similares, no se pueden cambiar todo el tiempo, pero entonces tienen que ser las instituciones las que tendrán que adaptarse, porque la realidad es que vivimos en unas sociedades cambiantes, con economías cambiantes, muy dinámicas, innovaciones, retos, peligros, etcétera. Y si las leyes no cambian, al menos entonces las instituciones tienen que tener una muchísimo mayor capacidad para adaptarse a la realidad, ¿no? Y también eventualmente las leyes, pero ahí es donde yo creo, por lo menos en nuestros países subdesarrollados, nuestros países emergentes, como lo quieran llamar, yo creo que hay un problema estructural grave de cómo funcionan, porque nos estamos tratando de guiar por sistemas rígidos, sistemas discretos, y estamos en un constante dinamismo complejo. Con eso termino. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Y el mundo se hace cada vez más complejo, se hace cada vez más dinámico y las leyes van mucho más lento de lo que van realmente los cambios sociales. Así que estamos en una encrucijada increíble históricamente, pero bueno, aquí estamos para eso en estos grupos de discusión, tratando de actualizar el pensamiento, de profundizarlo. Son muy buenas las reflexiones de todos. Lamentablemente, estamos 10 minutos pasados del tiempo. Así que, bueno, de verdad que agradecerles a todos por su participación el día de hoy. La semana que viene vamos a hablar de innovación y va a ser bastante interesante también. Vais construyendo sobre este mismo concepto. Y bueno, desearles una buena semana y nos vemos en 7 días. Hasta luego. Hasta luego.